Tiene tanto peso la ciudad en su última obra que tenía que venir a Toledo a presentarla. La periodista Isabel San Sebastián se ha propuesto novelar la Reconquista y dar el valor que merecen todas las mujeres que quedaron en casa mientras los hombres iban a la batalla. La ha titulado La Dueña y ya se encuentra entre las obras más vendidas. Un tiempo convulso y a la vez fascinante, en el que Toledo fue pieza fundamental para un rompecabezas que poco a poco iba formándose no sin poco esfuerzo. Ese Toledo al que entró Alfonso VI en plena Reconquista y que hoy recibe a Isabel San Sebastián. Me estaba imaginando el desfile triunfal de Alfonso VI con su tropa, con sus capitanes, con su parafernalia, entrando ahí por el puente, cruzando el Tajo y entrando por la puerta de Bisagra para tomar posesión de la joya de su corona, de la capital del reino visigodo de España, de Toledo. Nos encontramos con ella en la Real Fundación de Toledo, donde ha venido a presentar su última obra, La Dueña, un minucioso retrato de uno de los momentos menos conocidos de la España de la Reconquista, con sus sombras, pero también sus luces. Hay muchas más luces que sombras en la historia de España, y esta ciudad es un testimonio vivo de esas luces. Esta ciudad es pura luz y por aquí han pasado las tres culturas, eso es cierto. Lo que es un mito es lo de la convivencia maravillosa y pacífica. No, aquí los judíos estaban en su barrio, no fue tan maravilloso, no. Eso de la convivencia no lo podemos juzgar con criterios contemporáneos. Pero la historia no solo se puede contar a través de sus grandes personajes, y tampoco desde el punto de vista de los hombres que partieron a la guerra. La Dueña es un homenaje al papel que desempeñaron las mujeres. Fue una época en la que quienes tuvieron que hacer frente a esa tarea ingente de repoblar la tierra, que no era solo estar allí, era administrarla, cultivarla, hacerla rentable, etcétera, ponerla en valor, etcétera. Lo hicieron las mujeres. Homenaje a las mujeres y a las abuelas, ahora que vivimos un tiempo en el que la juventud parece estar de moda. La abuelez, la gente mayor, la experiencia, la sabiduría, la ternura, la paz que da la edad es maravillosa. Y para mí el sentimiento de la abuelez, el sentimiento que me inspiran mis nietas, que tengo 3 y otro que viene en camino, es tan fuerte que de alguna forma al escribir esta novela necesitaba hacerlo a través del personaje de una abuela. Y esa abuela es Auriola, la protagonista de la obra, pero también lo es la propia autora. Dice Isabel San Sebastián sentirse plena en esta etapa de su vida y mucho más en la escritura que en el periodismo. Por delante aún muchas páginas en ese afán suyo por novelar la Reconquista. Se han quedado con ganas de más, ¿verdad? No se preocupen porque nuestra compañera Teresa Martín Tadeo le realizó una entrevista en profundidad que podrán disfrutar ahora mismo. Pues mire, Isabel, yo voy a empezar, evidentemente venimos a hablar de tu visita a Toledo, de la presentación de este libro aquí en la Real Fundación, que ya es un regalo, pero es que me voy a quedar con ese momento en el que hemos llegado, Roberto y yo, a hacer la entrevista y te hemos encontrado mirando las vistas así sobre el Tajo, yo no sé si imaginándote a Alfonso VI entrando a Toledo a la Reconquista. Sí, bueno, entró pacíficamente Alfonso VI en Toledo, había sometido a la taifa durante muchos años para poderla tomar sin derramar sangre. Y sí, efectivamente, me estaba imaginando el desfile triunfal de Alfonso VI con su tropa, con sus capitanes, con su parafernalia, entrando ahí por el puente, cruzando el Tajo y entrando por la puerta de Bisagra para tomar posesión de la joya de su corona, de la capital del reino visigodo de España, de Toledo, la anhelada, la deseada, la joya de la corona. A partir de ese momento, Alfonso VI firmó como emperador de toda España, desde el momento en el que reconquistó Toledo. Quiero decir, el momento clave que supone, ¿no?, en este proceso de la Reconquista, que es tan largo en el tiempo, el llegar a Toledo, y que además en tu obra, en este caso en La Dueña, ya hablaremos, ¿verdad?, de lo que antecede a la obra y lo que vendrá después, pero en este caso Toledo sí que es protagonista. Hombre, claro, en este momento, hacia el final de la novela, Alfonso VI consigue reconquistar Toledo y llevar la frontera desde el Duero, que había estado durante cerca de 300 años, hasta el Tajo. No duró mucho porque luego llegaron los almorávides y la frontera se volvió al Duero, pero Toledo resistió heroicamente detrás de estas murallas maravillosas que tiene, aupada sobre su otero y protegida por el Tajo. Toledo está en casi todas mis novelas, porque es un motivo de inspiración tan único, es una ciudad tan única, una sede de cultura, de historia, de belleza, de arquitectura,
Toledo es insuperable, vamos. Y nos hace falta profundizar un poquito más en este capítulo, y te voy a decir por qué, porque quizá los toledanos, claro, al final vivimos en Toledo y es la historia que siempre nos han enseñado. Yo no sé si de puertas para afuera, ¿no? El hablar de la Reconquista, incluso de cara, ¿no?, a lo que supone, ¿no?, en la península, este capítulo tan importante, tan amplio en el tiempo, pero yo no sé si hay que seguir insistiendo en lo importante que es la historia para entender lo que somos ahora. Pero no solo la Reconquista, es que Toledo fue la capital del reino visigodo de España. El reino visigodo de España perduró durante 200 años, entre los siglos V y VII o VIII, hasta que entraron los musulmanes, prácticamente desde la caída del Imperio Romano, un poco después, hasta los musulmanes, 200 años, y su capital estaba en Toledo, y abarcaba el territorio de la península, y tenía una moneda, que era el Tremis de oro, y tenía un rey, y tenía una unidad política y territorial. Aquello era España, no era una nación en el sentido moderno del término, pero era España. Y toda la Reconquista desde el comienzo, desde muy poco tiempo después de Covadonga, estuvo enfocada a reconquistar ese reino visigodo de España, a recuperar esa unidad. Y Toledo era la capital. Y por eso cuando se reconquistó Toledo, aquello marcó un hito, no porque Toledo fuera una ciudad especialmente importante en ese momento o especialmente grande o tal, sino porque había sido la capital del reino visigodo. Claro que hay que contarles esto a los chavales, que ahora les pretenden decir que España es un invento del siglo XIX, pero ¿cómo va a ser un invento? Pero que era una realidad que ya estaba absolutamente manifestada y plasmada en esta maravillosa capital de Toledo en el siglo VI, cuando le cantó a España San Isidoro de Sevilla. Sí, sí, sí. Te iba a decir que quizá el error está en hablar de historia como lo hacemos hoy en día, con ese afán, ¿no?, de revisar lo que no nos gusta del pasado e intentar, no sé si darle un nuevo enfoque o no sé, incluso intentar cambiar, ¿no?, lo que pasó realmente. Yo creo, de verdad, yo pienso mal, que en política es cuando se suele acertar. Yo creo que existe la intención deliberada de deshacer de las raíces de España, de triturar ese cemento histórico tan formidable que tiene esta nación, esta viejísima nación, para, sobre los escombros que queden de esa demolición, construir lo que les parezca a los separatistas, a los tal. Pero no hay que dejarse. Yo, entre otras razones, por eso estoy novelando toda la Reconquista, porque fue una empresa sin la cual no se entiende lo que somos. Pero no es que un día un señor se levantara y dijera, voy a conquistar esto que es musulmán. No, no, había una empresa de recuperar lo que había sido. España ya había sido antes de la invasión musulmana. Sí, sí. Mira, vamos a volver a los visigodos, porque yo creo que también es importante decir esto, que solemos asociar, bueno, es que la Edad Media también pues, es un periodo amplísimo y además en este caso, pues qué vamos a decir, pero me gusta de tus libros ese afán por poner las luces y las sombras, por describir lo que era realmente en esa etapa, todas las dificultades a las que tuvo que hacer frente a la población, pero también, no sé si olvidamos las luces, también las cosas buenas que tuvo esa etapa, en el caso de los visigodos o en el mundo del arte, ¿no?, lo que supuso también la Edad Media. En Toledo tenéis unas columnas visigodas que yo novelé en la Visigoda, mi primera novela, que hablo de Toledo también, y de esas columnas maravillosas, pequeñitas, pero de esas columnas maravillosas, labradas de filigranas visigodas que están aquí en Toledo, que son maravillosas. ¿Que hubo sombras? Por supuesto, pues mira, por ejemplo, la forma en que los visigodos trataron a los judíos, que fue verdaderamente vergonzosa y explica muchas cosas de la conquista. O, por ejemplo, la forma en la que el propio Alfonso VI y los gobernantes francos que dejó aquí cuando se volvió a León y a su tierra y tal, trataron a los musulmanes con quienes habían firmado unas capitulaciones que nunca se cumplieron. Claro, y yo lo cuento en la novela, creo que hay muchas sombras, pero hay muchas más luces que sombras en la historia de España. Y esta ciudad es un testimonio vivo de esas luces. Esta ciudad es pura luz. Y por aquí han pasado las tres culturas, eso es cierto. Lo que es un mito es lo de la convivencia maravillosa y pacífica. No, aquí los judíos estaban... No fue tan maravilloso. No fue tan maravilloso, no. Eso de la convivencia no lo podemos juzgar con criterios contemporáneos. Pero cada una dejó su huella, y aquí está, en Toledo. Sí, te iba a decir, ¿dónde termina la periodista y empieza la escritora? En la parte del libro, porque sabes unir muy bien la parte histórica, lo que me estás contando, con la parte de ficción. Sí, porque luego todo esto, para coserlo, hay una mujer que se llama Auriola, que es de origen navarro, que se casa con un infanzón de frontera, leonés, que se instala en la frontera del Tajo, que del Duero, que luego viene aquí y se instala fugazmente en el Castillo de Mora, y toma posesión del Castillo de Mora, y que se instala en Toledo, y que le cuida a su nieto, y que le habla a su nieto de su abuelo. O sea, todo eso es la trama de ficción.
Pues la periodista es la que investiga con las mismas técnicas del oficio de periodismo, con rigor, separando clarísimamente lo que es información de lo que es ficción. Y la novelista es la que teje esas tramas de ficción donde, a diferencia de lo que pasa en el periodismo y concretamente en la política, que es de lo que yo escribo, puedo hacer que mis historias terminen bien. Sí. Y puedo impregnar a mis protagonistas de valores como el honor, como la valentía, como el respeto a la palabra, en fin, esa serie de virtudes que a mí me gusta inculcar en mis personajes y que en el mundo real, en el de la política concretamente, pues se dan lo justo, ¿no? Se te ve cómoda ahora en este ámbito, en el de escritora más que en el de periodista. Estoy muy feliz en el ámbito de escritora. Es mucho trabajo, da mucho trabajo escribir una novela, pero es algo muy placentero. Y luego cuando alguien te dice, ahora me acaba de llamar un amigo, me he devorado tu novela, qué cosa más bonita, pues eso es una satisfacción. O cuando alguien te dice que tu novela le ha acompañado en un hospital mientras estaba convaleciente, o no, eso te da muchísimo ánimo. Y además, bueno, pues es mi pequeñísima y modestísima contribución a dejarles a mis nietas una colección de novelas que espero que se lean algún día, contándoles una etapa formidable de su país, que probablemente para cuando ellas vayan al colegio ya, vamos, es que ni se mencionará, o sea, será como hablar ahora de, no sé yo, de los neandertales, ni siquiera les hablarán más de los neandertales seguro que de la Reconquista. Fíjate, se te ve muy cómoda en esta faceta tuya de escritora y en la de la abuela ya ni te cuento. Eso es la máxima felicidad. De hecho, conviertes en protagonista a una abuela. Claro. ¿Cómo me gusta esto? ¿Verdad? Que siempre se habla, es verdad, vivimos en unos tiempos en los que es una manera continua de ensalzar la juventud y la belleza, ¿verdad? Constantemente. Todas las actrices y todos los actores y todo tienen que ser jóvenes, guapos, y si no son tan jóvenes tienen que parecerlo, o sea, tienen que estar operados y restaurados y tal. Oiga, la abuelez, la gente mayor, la experiencia, la sabiduría, la ternura, la paz que da la edad es maravillosa. Y para mí el sentimiento de la abuelez, el sentimiento que me inspiran mis nietas, que tengo 3 y otro que viene en camino, es tan fuerte que de alguna forma al escribir esta novela necesitaba hacerlo a través del personaje de una abuela, porque es que en este momento influye mucho en mi vida. Yo creo que una enorme parte de mi felicidad radica ahí, en el hecho de ser abuela, y entonces como prefiero ser feliz que no, pues me aferro mucho a ese sentimiento y se lo imbuyo a mi protagonista, a Auriola, que empieza la novela hablándole a su nieto de su abuelo. Sí, sí. Venga, vamos a hablar un poquito de Auriola, que al final es un homenaje también a todas esas mujeres que hicieron tanto en el pasado, ¿verdad? Pues quizá porque estemos ahora donde estamos, aunque todavía nos quede mucho camino por recorrer, pues yo no me quiero ni imaginar, ¿no?, las dificultades a las que tuvieron que hacer frente. Muchísimas. De esas mujeres, además, que han sido completamente olvidadas, porque los cronistas, yo me he leído todas las crónicas medievales, la Silense, todas. Y en todas esas crónicas apenas se habla de mujeres, se habla pues de las reinas o de las reinas consortes o tal, y se las menciona, pero apenas se habla. Pero la lógica nos dice, y la historia, que cuando la Reconquista fue avanzando y hubo que poblar los territorios que se reconquistaban, se instalaron familias en esas tenencias, en esos dominios, y se instalaron hombres y mujeres. Y los hombres casi nunca estaban, porque fue una época muy turbulenta en la que había que estar combatiendo constantemente, combatiendo rebeliones, combatiendo con otros reyes cristianos, combatiendo, por supuesto, a los moros constantemente. Y fue una época en la que quienes tuvieron que hacer frente a esa tarea ingente de repoblar la tierra, que no era solo estar allí, era administrarla, cultivarla, hacerla rentable, etcétera, ponerla en valor, etcétera. Lo hicieron las mujeres, mujeres de las que las crónicas no nos dicen nada, y yo creo que merecía la pena rescatar, aunque sea a través de un personaje de ficción. También se habla de personajes reales, la reina Sancha. Hay otras mujeres también. Aparece la reina Urraca, personajes históricos, pero esas mujeres anónimas, ahora ya tenemos quien nos escriba, o sea, ahora hay muchas periodistas, y hay muchas escritoras, la cosa ha cambiado mucho, pero hasta época muy reciente las mujeres hicieron un trabajo muy callado. Eso te iba a decir, esa labor tan abnegada, ¿verdad? Pero sin querer ni siquiera presumir de ello, ¿no? Ellos tenían asumido ese papel, ¿no?, que les correspondía de tirar hacia adelante de la familia, ¿no? Y poco más, ¿no? Y se buscaban la forma, a base de inteligencia, a base de astucia y a base de coraje,
para hacerlo. Sí. No para obtener medallas ni honores, sino por amor a sus hijos, por amor a sus maridos, por amor a su linaje, por la necesidad de continuar ese linaje, y lo han hecho siempre. Y además España es un país de tradición matriarcal. Sí, Aquí nos pensamos que hemos estado encerradas hasta hace 2 días, y no es verdad. Todas las culturas de la cornisa cantábrica, antes de la cristianización, e incluso después, porque hubo una cristianización muy tardía, fueron, y no digamos de la islamización, que era mucho más machista todavía que el cristianismo, fueron culturas matriarcales, y esa tradición matriarcal fue bajando hacia abajo, porque España se repobló con gente que venía del norte. A medida que se ganaba territorio, lamentablemente, según nuestros criterios actuales, pero era la dinámica de la época, a la población musulmana se la expulsaba. O se iban hacia taifas que estuvieran pobladas todavía y gobernadas todavía por musulmanes, o se cruzaban el estrecho y se iban a África. Y se repobló con cristianos del norte y con cristianas del norte. Y esas mujeres venían muy imbuidas de esa tradición matriarcal que venía que tenían en el ADN, en la sangre, ¿no? Y de esto se habla muy poco, entre otras cosas porque somos un tiempo, estamos viviendo un tiempo de gente muy ignorante. Sí, muy ignorante, muy poca. Y además eso, como tampoco se enseña la historia ni se enseña nada, y parece que el mundo empezó ayer, el presentismo es una enfermedad, o sea, parece que, y el adanismo, parece que el mundo y la historia empezó anteayer, y no, mire usted. Sí, nos creemos muy protagonistas, ¿verdad? Como que esta etapa, pues sí, que es muy decisoria y que tendrá mucho peso, no sé, de cara al futuro, lo que estamos viviendo. Yo hace poco que hablaba con los oyentes sobre este tiempo que corre y decían que les gusta echar la vista atrás para comprender que no nos tenemos que creer tan importantes, que sí, hemos pasado una pandemia tremenda, estamos en una crisis económica pues horrible, pero que también las generaciones que nos precedieron sufrieron mucho, y que a veces gusta echar la vista atrás para ver que no nos sintamos, ¿no? que somos los únicos en pasar por esto. Tú cuéntales a tus abuelos. Yo podría hablarle, yo no tengo padres, murieron hace mucho tiempo, pero si yo le hubiera hablado a mi padre ahora de la crisis que estamos viviendo, a mi padre y a mi madre, que pasaron, sobre todo mi padre, hambre en la posguerra, pero hambre física, que estudió la carrera comiendo, como decía, el garbanzos botantes. O sea, a esas generaciones que vivieron la posguerra, que a mí misma, que yo no pasé hambre nunca, pero yo, esto de comprarme ropa, yo tenía 2 hermanas mayores y yo heredaba. O sea, y ya era lo normal, pero que tampoco sufríamos ni nada por eso. Pero es que estamos en un momento de un enorme presentismo, ¿no? De un pensar que no ha pasado nada hasta este momento, han pasado muchas cosas. Y hombre, y si no hubiera pasado la Reconquista, pues a lo mejor tú y yo estaríamos como las mujeres iraníes, ¿sabes? Jugándonos el cuello en la calle para exigir quitarnos el velo y ser consideradas iguales a los hombres. El no estar así y el ser europeas de pleno derecho y ciudadanas de pleno derecho en total igualdad con los hombres, se lo debemos a las gentes que durante 8 siglos estuvieron con mucha dificultad, que por cierto me gusta mucho como destacas en el libro cómo fue ese proceso, ¿no? La Reconquista, porque dentro de los reinos cristianos también hubo mucha fragmentación. Claro, al principio no, o sea, en Covadonga estaba un pequeñísimo territorio y unos cuantos astures, probablemente junto con algunos cántabros y algunos godos exiliados, y ahí empezó la cosa en el pequeñísimo reino de Asturias. Pero luego aquello fue bajando y efectivamente se crearon distintos reinos, y en esta época, en el siglo XI, estaban leoneses contra castellanos, que era un condado perteneciente a la corona de León, al reino de León, pero que se quería independizar. A su vez contra navarros, y estos contra aragoneses, y también contra los catalanes, y todos esos territorios a su vez aliándose puntualmente con alguna taifa musulmana para combatir a otro territorio, y los gallegos alzándose contra su rey en León, y el rey yendo a sofocar revueltas. Y esto estábamos como ahora más o menos, siglo XI. Se parece mucho en eso. Tanto. Ahora que estamos catalanes, sí, pero qué pena, sinceramente, que en lugar de ver lo que nos nos une, mira, no hemos aprendido la lección, ¿no? En lugar de aprender que juntos se consigue mucho más, ¿no? Y que la unión hace la fuerza. Efectivamente, eso no lo aprendemos ni por el forro. Somos muy zoquetes. En ese capítulo no hay forma de aprenderlo. Y mira que la historia es elocuente, ¿eh? Y que lo enseña, vamos, al margen de religiones o de geografía, da igual lo que sea. Unidos somos fuertes, fragmentados, divididos somos débiles.
pues no aprendemos. ¿Estamos ahora más divididos que nunca? ¿No te da esa sensación de la España, de que cualquier tema se convierte en motivo de enfrentamiento entre unos y otros? No, en el siglo XI no estaban tampoco, ¿eh? Estaban por ahí. No sé si hacemos bien comparando. Estaban por ahí, pero hombre, tenían algunos valores. O sea, los cristianos combatían en nombre de la verdadera fe y los musulmanes también. Era una guerra santa en cierta medida, ¿no? Eso lo compartían. Ahora es verdad que estamos muy divididos. Y es verdad que yo misma, mi generación y también tú, hemos vivido momentos de unión. O sea, la España de la transición fue una España unida para hacer la transición. La España de la incorporación a la Unión Europea también se unió, no tanto como hubiéramos querido, y siempre ya estaba ahí el nacionalismo, el separatismo ahí incordiando, pero no tanto como ahora. Ahora estamos en una explosión de centrifugismo brutal. Sí, yo muchas veces me planteo si algunos acontecimientos relativamente recientes en el tiempo que supusieron, ¿no?, la unión de todos, salir a las calles, si pasaran ahora yo creo que no tendrían quizá esa fuerza, desgraciadamente. Otras cosas buenas tendrá este tiempo, que no digo que no. Sí, yo creo que tiene muchas cosas buenas este tiempo en materia científica. O sea, si hace 50 años o incluso 20 nos hubieran dicho que en una pandemia brutal como la que hemos pasado se iba a encontrar una vacuna en un año, y iban a tener a toda la población mundial prácticamente, o por lo menos a la occidental, vacunada en un tiempo récord, habríamos dicho en tus sueños. Y mira, y se ha hecho. O sea, que es verdad que en materia tecnológica y científica se ha avanzado muchísimo. En materia de evolución política y social, muchísimo menos. Te hago una última pregunta, que queremos que disfrutes aquí de tu estancia en Toledo. No sé si con este trajín que tenéis los escritores cuando promocionáis una obra, un día en una ciudad, otro en otra, nos da tiempo, ¿no?, disfrutar un poco, ¿no? Sí, siempre se disfruta. Vale. Siempre se disfruta, se aprovecha. Sí. Y Toledo además hay que disfrutarlo. Pero vengo mucho a Toledo, entre otras cosas porque tengo aquí a mi hermana Esther Esteban y vengo a verla y esta ciudad, están casi todas mis novelas, así que cada vez que escribo sobre ella tengo que venir a localizar. Entonces. Claro, porque esto es parte de una saga familiar. Mira, hablamos antes de la importancia de la mujer, la importancia de la familia que se ve también en La dueña, Las campanas de Santiago y las que vendrán después. Sí, porque en esta novela, justo quienes hayan leído La visigoda y Astur, en esta novela la estirpe de Mencía y de Tiago y de Auriola se junta con la de Alana. Al final, o sea que las dos sagas se unen y a partir de ahora va a ser una misma familia. Habrá que hacer árbol genealógico, claro, de la familia, pero ya va teniendo mucho peso. Lo que te iba a decir es que si estamos en el siglo XI, para llegar al final de la Reconquista hay que avanzar hasta el XV. Hay que avanzar hasta Granada, claro. Hay que llegar a Granada. Queda mucho por escribir. Queda. Pues Isabel San Sebastián, un placer, de verdad, que nos hayas atendido y además en este lugar. Bueno, el placer ha sido mío, de verdad. 1.000.000 de gracias. Con más de 500.000 ejemplares vendidos de sus obras, Isabel San Sebastián ha regresado con una aventura trepidante de coraje, familia y honor sobre el papel fundamental que las mujeres, olvidadas por las crónicas, tuvieron en la Reconquista. Pero muchos de sus lectores ya conocen esta historia. En La peregrina narraba la historia de la peregrinación que realizó Alfonso II en el siglo IX desde la capital del Reino de Asturias hasta un bosque perdido en el Finisterra en pos de las legendarias reliquias del apóstol Santiago. Se dice que dicho viaje sentó las bases del actual Camino de Santiago. Una nueva aventura de Alana de Coaña, la visigoda, su personaje más famoso, y un viaje fascinante al origen de un camino que cambió la historia del mundo, que nos contó también en Las campanas de Santiago. Isabel San Sebastián es la autora de novela histórica más leída de nuestro país, uno de los géneros preferidos por los lectores. Basta comprobar la lista de los libros más vendidos en la actualidad para encontrarse con historias que nos hacen echar la vista atrás. Arturo Pérez Reverte acaba de publicar Revolución, mucho más que una novela sobre los dramáticos acontecimientos que sacudieron la República Mexicana en el primer tercio del siglo XX. Ya se ha colocado en el puesto número 1.
Luz Gabás y el Premio Planeta 2022 nos proponen, lejos de Luisiana, un gran fresco histórico sobre la aventura de España en el corazón de Norteamérica. O Ildefonso Falcón es otro autor habitual en la lista de los más vendidos. Con Esclava de la Libertad nos ofrece una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de dos mujeres negras en épocas distintas, la Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. Pero es ahora cuando empieza tu verdadera aventura. Y quien tampoco falta entre los autores de más éxito en la novela histórica es Santiago Posteguillo. Su último libro, Roma soy yo. Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. Su leyenda 20 siglos después sigue más viva que nunca. Después de César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Como ven, la ficción histórica está en la primera posición entre las lecturas favoritas en España, a pesar de haber sido muchas veces infravalorada por la crítica. Hoy en día hay quienes dicen incluso que estamos viviendo una edad de oro. ¿Será porque representa una época del pasado? ¿Será por sus personajes? ¿Por la forma de vida de ese periodo? ¿Será porque nos gusta sin más? Sigamos disfrutando con su lectura. No se lo piensen, La dueña puede ser una gran elección como regalo para estas Navidades. La novela histórica siempre triunfa y si está escrita por Isabel San Sebastián, tienen el éxito asegurado.